Hola, muy buenas. Lo primero es lo primero. Si se ha conseguido un nuevo trabajo, muchísimas felicidades, pero antes de descorchar el champán, queda un paso que es absolutamente crucial, el contrato. Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar qué es y qué significa un contrato de trabajo en España para que se tengan las cosas claras y no haya sorpresas. Pues sí, porque aceptar la oferta es solo el principio. Justo en ese momento empieza, digamos, la parte seria, la parte legal. Así que, venga, vamos a sumergirnos en este mundo para que no se nos escape nada importante. Vale, empecemos por lo más básico de lo básico. ¿Qué es exactamente ese documento que está a punto de firmarse? Porque, un pequeño adelanto, es bastante más que un simple papel con un nombre y un logo. Aquí está la clave de todo, es un acuerdo con validez legal. ¿Y esto qué significa? Pues que genera obligaciones para las dos partes que lo firman. Por un lado, la persona se compromete a realizar un trabajo y por el otro, la empresa se compromete a pagar por él. Así de sencillo y así de importante. Otra pregunta fundamental. ¿Quién puede firmar legalmente un contrato de trabajo? La regla general es muy fácil. Hay que ser mayor de edad, o sea, tener más de 18 años. Pero como se ve, hay algunas excepciones. Por ejemplo, menores, emancipados o jóvenes de 16 y 17 años que tengan autorización. Y claro, para los trabajadores extranjeros, la cosa se rige por su propia legislación. Muy bien, pasemos a un tema que siempre genera un montón de dudas, el famoso periodo de prueba. A mí me gusta verlo como una especie de test drive. Es una oportunidad para que tanto la empresa como el nuevo empleado comprueben si hay química, si la cosa funciona de verdad. Pero ojo, este test drive tiene sus propias reglas del juego, y son muy claras. Primero, no es obligatorio, y si existe, tiene que estar escrito sí o sí en el contrato. Segundo, y esto es súper importante, durante ese tiempo se tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla. La gran diferencia es que cualquiera de las dos partes puede decir hasta aquí hemos llegado, sin tener que dar preaviso ni explicaciones. ¿Y cuánto tiempo puede durar este periodo? Pues no es infinito, ni mucho menos. La ley establece unos topes muy claros, que dependen del tipo de puesto. Como se ve en la tabla, para técnicos titulados, el máximo son 6 meses. Para el resto de los trabajadores, la cosa se queda en 2 meses. Y aquí va un detallazo que a veces se pasa por alto, y que es oro puro. El tiempo que se pasa en el periodo de prueba no es tiempo perdido, para nada. Cuenta para la antigüedad en la empresa desde el primerísimo día. ¿Y esto qué implica? Pues que se están generando derechos desde el minuto 1. Llegamos ahora a una de las distinciones más importantes, una que lo cambia prácticamente todo. ¿El contrato que se va a firmar tiene fecha de caducidad o es para quedarse a largo plazo? Vamos a ver las dos grandes vías que existen. Aquí se ve clarísimo. Por un lado tenemos el contrato indefinido, que es como la norma general, sin fecha de fin. Es la apuesta por la estabilidad. Por otro lado está el contrato temporal, que, como su nombre indica, tiene una duración limitada y solo se puede usar en casos muy concretos que marca la ley. Por eso su formalización es mucho más estricta, para que no se use de forma fraudulenta. Venga, vamos a poner ahora la lupa sobre los contratos temporales. Son súper comunes en sectores que tienen picos de trabajo muy marcados, como por ejemplo la hostelería o el turismo, sobre todo en verano o Navidad. Es fundamental entenderlos bien, porque cada uno es un mundo. De hecho, podríamos decir que hay como 4 grandes familias de contratos temporales. Y es súper útil conocerlas, porque cada una responde a una necesidad muy específica de la empresa. No es lo mismo cubrir una baja por maternidad que reforzar la plantilla para una campaña concreta. El primer tipo es el de obra o servicio determinado. Su nombre ya nos da una pista. Se utiliza para una tarea muy concreta y con autonomía propia. Por ejemplo, imaginemos montar un evento o desarrollar una nueva página web. El contrato dura lo que dure esa tarea y cuando se acaba, se acaba. Luego tenemos el contrato eventual. Este es el clásico de necesitamos más manos ahora mismo. Se usa cuando hay un pico de trabajo, una acumulación de tareas o un exceso de pedidos. Pensemos en las rebajas en una tienda o la temporada alta en un hotel. Es para una situación muy puntual y acotada en el tiempo. El contrato de interinidad tampoco tiene mucho misterio. El nombre es bastante claro. Sirve para sustituir a un trabajador que tiene su puesto reservado, por ejemplo, por una baja médica o de maternidad. La duración del contrato está totalmente ligada al tiempo que esa persona esté fuera. Y por último tenemos el contrato en prácticas. Este está pensado como una pasarela, una puerta de entrada al mundo laboral para la gente que acaba de terminar sus estudios. La idea es que puedan poner en práctica todo lo que han aprendido y ganar esa primera experiencia profesional. Vale, ha sido bastante información, ¿verdad? Venga, vamos a hacer un pequeño resumen para quedarnos con lo más importante. Una especie de checklist mental para tener todo bajo control antes de coger el bolígrafo.
Así que, antes de estampar la firma, 3 cosas que no se nos pueden olvidar. 1. Leer el contrato de arriba a abajo, con calma y sin prisas. 2. Entender perfectamente cómo funciona el periodo de prueba, si lo hay. Y 3. Que es fundamental, tener clarísimo si el contrato es indefinido o si es temporal. Y con esto llegamos al final de nuestro repaso. Pero la reflexión no termina aquí. Nos queda en el aire una pregunta muy interesante. Ante un contrato, ¿qué es lo más importante? ¿La estabilidad? ¿El salario? ¿Las condiciones? Sin duda es un tema que da para pensar. ¡Hasta la próxima!